Eso, 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 eso. ¿Cómo va, gente? Comenzando un día hermoso acá en mi ciudad, saliendo del solcito después de unas arduas, un gran descansito que me estuve tomando, comenzando este lunes. Ya ayer les estuve compartiendo el horario de las sesiones. Recuerden que hay que, en el caso nuestro en Argentina, tenés que el reloj una horita antes comienza la sesión de Nueva York, todas las sesiones una horita antes. Así que bueno, gente, a partir de de este horario ya comenzó la sesión de Nueva York. Así que bueno, vamos a estar viendo hoy un poquito de todo un poco, ¿no? Un ratito vamos a estar con música, con Forex, con criptomonedas, y vamos a ir un poquito a estar viendo un poquito lo que ayer también les estuve compartiendo, que es lo que estamos viendo de fondo. Es un osito Teddy, ¿no? Interesante el osito. La idea era mostrarles lo que es ¿no? Cuando uno hace una operación, si la operación no está, ¿no? Si uno no la cierra, esa operación tiene una equidad, ¿no? Que puede ser el drawdown que conocemos, positivo o negativo, hasta que vos la cerrás, ¿sí? En pérdidas o en ganancia o en tabla. La idea del bot que vamos a ponerlo a trabajar un ratito estas semanitas, vamos a ir agregándole y sacándole parámetros, y después veremos también con el resto, ¿sí? Para que participen. Bueno, la idea de este bot era la equidad, lo que les decía ayer en el videíto. Mírenlo, este osito que está acá abajo. Me pareció tierno, un osito de peluche en el mercado, ¿no? Un bir, ¿sí? Así que bueno, ahí lo armé, mírenlo. La equidad, recuerden, es interesante, tampoco es el santo grial, pero te puede ayudar a estar más tranquilo cuando, por ejemplo, lo que les explicaba ayer, pasan cierta cantidad de tiempo con alguna operación abierta, obviamente contando comisiones, swap, todo, pero esas operaciones, si están con ¿no? En positivo, vos podés abrir operaciones por encima o por debajo con menor o igual lotaje, sabiendo que estás, entre comillas, protegido, ¿no? Por una equidad, ¿sí? Esa era la idea de este bot. Obviamente hoy vamos a poner un ratito también. ¿Se acuerdan el que les estuve compartiendo hace unas semanitas atrás también, que tiene que ver con el duende de la suerte? Que también está muy buena la idea de los bots que voy creando, ¿sí? El de la ballena también, el cazador de ballenas. Hay varios. El gatito negro lo tengo puesto en una cuenta. A futuro les voy a comentar seguramente algunas ideas que tengo para poner estos bots, obviamente después de un arduo trabajo de backtestings y pruebas, en cuentitas donde pueden hacer copy el que quiera, ¿sí? Las ven ahí en vivo todos los días también, ¿sí? Pero bueno, me tengo que poner con eso, ¿bien? Bueno, gente, vamos a lo nuestro, ¿sí? ¿Qué es esto? Música, rock and roll. Vamos a ver un poquito la gráfica. No, espero que hayan pasado una gran... ¿Se tomaron vacaciones ustedes o no? Sí, ¿no? Bien. Espero que sí, y si no, tómensela, gente. Hace bien despegarse un ratito, ¿no? De la rutina, gente. Bien, me vuelvo ¿a dónde? A Forex. Vamos a ir, primero vamos a pasar por las cripto. Vamos a chequear qué pasó con las cripto estos meses. De los 107, 108 anduvo revoloteando el precio. Fíjense lo que es Bitcoin en este hermoso y querido planeta. 83,456. Cayó un par de puntitos estos meses. Parece que el halving no sirvió para el que no supo aprovechar, ¿no? El despegue que hubo en los primeros meses, que fue muy poquito, y la mayoría se imaginó de que iban a ser la mayoría de las top 100, top 200, un por 1000, un por 100. No, a Gata hicieron un por 2, un por 3, la mayoría. Otras sí hicieron un por 100, pero bueno, ¿no? Las ballenas se las saben todas, ¿sí? Así que a esperar, gente, ¿sí? El que no vendió y no pasó a una moneda estable y está en pérdida, no la va a vender en pérdida. Cuando mucho, andate con ella, dijo el amigo. Así que bueno, gente, 83,456 Bitcoin, ¿sí? Vamos a ver también un poquito de lo que son las top 100, ¿sí? Podemos ver acá, tenemos las top 100, las 200 tenemos acá. Vamos a ir a las top 100 acá, ¿sí? Un ratito. Bueno, en este momento, mirá, hablando de Planeta Pepe, mira Pepe ahí, una monedita, un meme, ¿sí? Están en verde, pero si vamos a lo que es día, semana, mes, vamos a ver lo que les decía. Hay 70-80% de caída en muchas criptomonedas, gente. Miren lo que es esto. En el día,
Esto es todo porque viene de forma directamente proporcional con Bitcoin, ¿sí? Cuando Bitcoin cae, te guste o no te guste, si el proyecto lo hizo Elon Musk y es un proyecto que puede ser muy bueno, ¿no? Un ejemplo estoy dando, cuando Bitcoin cae, caen todas, si va de la mano. Es obviamente un efecto mariposa directamente proporcional. Semana en rojo, fíjense la mayoría, acá no se salvó ninguna. Alguna nuevita, alguna, mirá acá, Pepe 21, Jamie 23, bueno, la mayoría entre 20 y 30%, pero en el mes nos encontramos con algunas que fueron terribles. Miren las que son en las top 200, que yo tengo un par de esas, están hasta en el 70% algunas. Mirá, 53, 36, en el año, mirá en el año. Miren el año, qué hermoso. 77 WIF, 85 DIC, bueno, CKB 76, 84 Blur, miren lo que es esto, ¿no? ¿Sí? Moneditas que no es que el proyecto sea malo, sino que mira, Mina, 80% Mina, 26 centavos, sale lo mismo que salió a comprarla allá, ¿no? La preventa, ¿sí? Así que imagínate, ¿no? El que quiere la oportunidad, un proyecto en su momento bueno y ahora quizá no tanto, pero ojalá que repunte como el resto. Bien, gente, 80% cayó, ¿sí? Bien, gente, nos vamos a la gráfica. Bitcoin. Bien, tenemos Bitcoin de fondo, estamos viendo un pequeño astronauta del planeta Pepe. Recordá, si querés sumarte a la nave, lo que dice en el fondo la letra, la canción la creé yo también, Escuchá, planeta Pepe, subite a la nave, ¿qué esperás? Dice el amigo. De fondo estamos viendo un Bitcoin, obviamente, si estamos viendo, ¿no? Estas velitas japonesas, estamos viendo impulsos y retrocesos hacia el alza. Obviamente, lo que a nosotros quizás te desespera para el nuevo, y no tan nuevo también, es la caída esta que está acá. Pero si vemos las caídas anteriores, siempre hay retrocesos, ¿no? Por eso el precio está bueno, como dicen, comprar, ¿no? El loco compraba más caro, ¿viste? No, hay que comprar barato, ¿sí? Obviamente podés comprar acá pensando que está barato, sigue cayendo y le tirás un poquito más por acá, ¿sí? La idea es tratar de ir haciendo promedios y tratar de comprar barato. Sabés que Bitcoin no va a desaparecer, y lo bueno que tiene, que acá por ejemplo se está acercando una zona de, entre comillas, soporte, ponele, ¿no? Puede caer mucho más, y sí, 72 es la zona esta, un poquito más arriba podemos poner por ahí 72, 73, 74, es lo que viene el precio a buscar, pareciese, ¿no? Inclusive si vemos acá hay una caída, miren acá está, ¿sí? Esta caídita que estamos viendo acá, fíjense, perdón, acá hay una, ¿no? Una subida, ¿no? Una volatilidad interesante donde el precio está tratando de rellenar. Todos los baches rellenan, ¿sí? Menos acá en mi ciudad, después todo se rellena, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito velas japonesas, fíjense lo que les digo. Precio viene haciendo altos y bajos hacia la baja a partir de más o menos acá, ¿no? A mediados de enero más o menos. El precio hizo una consolidación en diciembre, noviembre, diciembre. Se quedó, amagó a romper, hizo un doble techito acá arriba y se fue hacia la baja. Rompió soporte que estamos viendo en esta zona, ¿sí? A partir de los 89. Hizo un pullback, acá un retroceso, y ahora con fuerza está tratando de romper el último bajo que estamos marcando acá con la cruz. Sería el famoso George, sería, ¿no? Si tomás como vos estos impulsos alcistas, ¿sí? Para hablar, ¿no? De forma contemporánea, decía el amigo, ¿sí? Rompe un bajo acá, ¿sí? Bien, el bajo que está rompiendo, vamos a ver si con el tiempo este bajito soporta. Estas velas no lo creo, y lo que les decía de esta línea volátil que estamos viendo acá está muy tentadora. Yo en mi caso buscaría ventas si rompe esta zona por acá donde tengo, ¿sí? El puntero. Es interesante para buscar ventas hasta acá abajo, bien. Y si sigue hacia el alza, bueno, y tenés que ir viendo y saber que el precio no es que porque suba ya va a romper un alto y se va a ir a los 110, no. Esto va a estar un tiempo asustando un poquito el osito de peluche Vir, asustando un poquito las criptomonedas, ¿sí? Así que a no desesperar, gente, y aprovechar, porque decime la verdad,
Cuando vos vas a un súper, cuando vos vas a una tienda, ¿no? Y te venden la zapatilla que compras siempre. ¿Vos la querés comprar más cara o más barata? Bueno, más barata. Lo que pasa que, obviamente, si tenés Bitcoin y está cayendo, te desesperás un poquito. Pero a no desesperarse, ¿sí? Si tenés unos manguitos, comprá más barato, después se promedia. Bien. Escucha. Qué lindo esto, che. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama esta música? Rock and roll. Bien. Vamos, gente, a pasar a ver un poquito el índice y después nos vamos a la gráfica, ¿sí? Vamos a la gráfica en un ratito porque quiero mostrarles un par de bots que tengo ahí que creé. La idea es este año tomarlo para empezar a implementar bots creados por mí como indicadores también, herramientas que las vamos a incorporar. Ya tengo una estrategia para ir viendo para los pepes que están en Discord que se llamaría, ya tengo hasta la tapa armada, ¿no? Más que el telaraña sería una piraña, ¿sí? Donde vamos a ver un ejemplo hoy con el oro. Vamos a poner a operar ahí un bot que creé para que me abra órdenes pendientes, limit o stop, y ir metiendo de forma manual operaciones para ir cerrando o abriendo, según la estructura que estemos viendo. Está bárbaro eso también, para que vaya aprendiendo el que no sabe. Bien, bien, hay muchas cosas, gente. Bien, velas diarias bajistas. Ahora voy a eliminar acá un poquito los Picasso de fondo. Ahí está. Nos vamos a meter dentro de lo que son las velitas. Recuerden, gente, otra cosa interesante también, ¿no? Viendo Bitcoin ya estás viendo el resto. Y si al resto de las top 100, top 1000 te pones a ver una en especial, puede ser que tenga una actualización y esté por encima o por debajo del resto. Pero recordá que la correlación es positiva. Eso que siempre les digo. Si vos acá, por ejemplo, mirá, vamos a ver, antes de pasar a velas horarias, vamos a ver una correlación de, por ejemplo, bueno, Ethereum es la novia de Bitcoin, pero vamos a poner Polkadot, por ejemplo, ¿no? Mira ahí está. Miren esto, ¿lo ven? Ahí puse Polkadot, obviamente, por encima, por debajo, pero fíjense que el dibujo es lo mismo. Va hacia la baja porque Bitcoin va hacia la baja. Fue hacia la alza porque Bitcoin fue hacia la alza. Después, una actualización o no sé, ¿no? Algún proyecto que ¿no? hace una explosión, se puede notar, pero después se ajusta a cómo Bitcoin maneja la batuta, ¿sí? Así que bueno, este es Polkadot. Podemos poner, en vez de Polkadot, podemos agarrar y decir, a ver, en vez de Polkadot, vamos a poner, mira, fíjate Ethereum. Qué bonito que se ve. Miren Ethereum, un caico, pero en caída un poquito más profunda. Hay muchas criptomonedas que van de la mano con Ethereum por la red de Ethereum y caen mucho más fuerte que el resto, ¿sí? De moneditas. Pero bueno, eso algún día vamos a ver, ¿sí? Como por ejemplo la que le nombraba hoy, Mina, por ejemplo, ¿no? El puente de Mina, averigüen. Bien, Bitcoin, USD Tether, vela diaria, ¿bien? Ethereum, también vela diaria, pero estamos viendo gráfica de líneas acá. Vamos a ir a saco Ethereum, solamente le mostraba la correlación positiva y el calco, ¿no? El espejo. Y vamos a ir a velas, escucha, horarias. Cuesta arrancar, gente, un poquito, Estoy todavía con ahí tirado. Me voy a tirar a la pileta un ratito, decía el amigo. No, ya empieza el frío, Bien, gente, ¿qué veníamos? Tendencia bajista, pero dentro de la tendencia bajista, desde a partir de a mediados de diciembre, enero, empieza a caer esa correlación, perdón, ese rango, ¿no? Ese rango que había generado en noviembre, después de haber llegado a romper los máximos históricos. Dijimos, esto se va a la nube. A los 100 llegó, por lo menos, con lo que habíamos dicho el año pasado. Ahora cae, pero veíamos en velas diarias que hay lindas zonas para tomar compras, donde el precio seguramente con el tiempo va a romper los 100 de vuelta, ¿sí? Ahora, en este momento, esto que vemos acá, ¿sí? Pequeña compresión consolidada. Si marcamos los dos bajos, ahí tenemos acá una agresión un poquito más fuerte en caída, ¿ven? Ahí tenemos un dibujito.
para operar velas diarias. Tenemos una compresión donde el precio hace altos y bajos para un punto en común, ¿sí? También podés tomar estos dos bajos que están acá, ¿sí? Y la idea es que vos vayas entendiendo la dirección. No quiere decir que el precio va a ir hacia abajo, pero sabemos que va según las pendientes, ¿sí? A esa dirección. En este momento, consolidación, velas horarias, podemos ir más adentro, nos vamos a meter acá adentro y vamos a encontrar otro mundo de las larvas, Ya. Bien, después de haber visto velas diarias, velas horarias y así podemos estar hasta las velas de un segundo, acá hay otro mundo, ¿sí? Dentro de las estructuras mayores el precio se mueve, ¿sí? Y dentro del precio que se mueve hay vida, ¿sí? Hay vida en otro perro, decía una pulga, ¿viste? Así que hay vida. En esa vida tenemos 5 minutos y acá podemos ir viendo, quizás si te interesa, una sensación alcista con ¿no? un pequeño canal. Podemos agarrar también una compresión de acá arriba, pero el precio está tentador para hacer compritas acá, ¿sí? En vela de 5, sabiendo que se puede aproximar a este alto en caída de velas horarias de una compresión que marqué anterior, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos, gente, y así podemos estar guitarreando todo el día, ¿sí? Eso está lindo, ¿no? Si no, hace zapping y fíjate cómo analizan los amigos, ¿sí? Así que ahí estamos, ¿sí, gente? Nos vamos a... vamos al índice. El índice. Velas diarias venían caídas, el amigo. Ahí está, mirá, fíjense lo que es esto. Vamos a ajustar acá un poquito los indicadores. Estos después les voy a enseñar. Está bueno para tener indicadores tendenciales, indicadores osciladores, ¿sí? y volumen. Es interesante. Bueno, acá tenemos que vemos una frenada. Fíjense lo que les decía en Bitcoin. ¿Se acuerdan que en Bitcoin les mostré una subida interesante que la vino a rellenar? Bueno, acá está haciendo lo mismo hacia la baja. Ya lo rellenó y está llegando a una zona tope, que sería este alto y este bajo, que ya la tocó. Fíjense cómo frenó acá, ¿sí? Es todo psicológico, no es que frena porque acá hay un bajo, es porque la gente, los traders, profesionales o no profesionales, sobre todo la ballena, que saben que los amigos miran los altos o bajos anteriores para liquidarlos, pero bueno, sabemos que acá van a intentar frenar porque acá hubo una frenadita interesante. Si vamos hacia el pasado también hay otras zonas de soportes y resistencia. El precio frena, no quiere decir que se va a ir para arriba, pero tendría que irse un poquito, ¿sí? Y después capaz que viene a rellenar esta zona, ¿sí? Por ahora estamos viendo como el precio frena en una caída brusca que tuvo de 2 velas diarias, que fueron el jueves y el miércoles de la semana pasada. Ahora está haciendo que unos fractales, ¿sí? Vamos a meternos dentro. Escucha. Qué lindo esto, che. Cómo me gusta. Ahora viene el angelito, ¿eh? El diablito y el ingeniero Garqueta. Los tres vienen, Sigan por Instagram al ingeniero Garqueta si les gusta, Bien, a ver. Y acá no se generó, pero está bárbaro esta zonita. ¿Ven la que les digo ahí? Agarramos este bajo, marcamos zona, que seguramente la puede romper también, pero a la vez juega con una convergencia con este bajo que está ahí, ¿ven? ¿Sí? Así que interesante para ver que el precio se puede empezar a revertir esta semana para el índice. Veremos si hay noticias de alto impacto interesantes que puedan ayudar o que no puedan ayudar al rechazo, ¿no? Bien, vamos a ver velas de una hora. Después podemos ver el oro, podemos estar viendo todos los pares, los índices, ¿sí? Si querés vemos el petróleo, lo que quieran, gente. Pero bueno, vamos a pasar al MT4 un ratito. H1, vamos a H1. H1. Dentro de H1 vemos un canal. Ahí estamos viendo, ¿sí? Ahí, bien, más o menos. Vamos a marcar otro, ya, así queda tipo paralelo. Ahí está. El precio viene, cae, hace obviamente tendencias, en este caso bajistas, con pequeños retrocesos. Y acá rompe poco, pero rompe. Acá sí fue agresiva la caída y se consolida generando ¿no? una sensación de correlación alcista, ¿sí? ¿Qué hizo acá el precio? Fíjense qué lindo esto para que quiero operar el índice. H1 llegó a una zona de soporte dentro del canal. Estamos en un retroceso, así que no estaría mal. A ver si encuentro acá.
Mirá acá, buscar compras hasta acá arriba. Tampoco quieres hasta allá, pero hasta acá, ¿no? ¿Quién te dice? ¿Sí? Cuanto mucho si cae un poquito, le tirás como en Bitcoin un poquitito más. No le tiré el 1, no le tiré un lote, tirale 0,25, separalo en 4, ¿sí? Si ganaste con 0,25, bárbaro, y si no, tenés otros tiritos más, ¿bien? Bien, gente, ahí está, ¿sí? Correlación de lo que es... de las cripto les estuve mostrando, estuvimos viendo un poquito el índice en H1, podemos meterlo en M5, es lo mismo todo, pero en otras temporalidades, ¿sí? Sí vamos a ver en M5 una zona seguramente de consolidación, miren, a ver, M5, a ver acá, ahí está, ¿ven lo que les digo? Acá, miren, ¿y ven? Vamos a ampliar acá, miren, esto es lo que les digo, ¿ven? Clic, ¿ven? ¿Por qué? Porque frenó el precio y está consolidando dentro de ese canalcito que les marqué alcista, pequeño alcista. Sensación puede ir para arriba, pero hay que ver, ¿no? Porque capaz que retestea y se queda acá consolidando. Así que también, otra técnica que pueden hacer en estos pequeños canales, puede usar soportes y resistencias en estos canales que les marqué, donde si la tendencia de este canal mayor que les marqué en H1 era alcista, acá le pones 0.1 y acá le pones 0,05 en venta, ¿sí? A lo que voy. Hay que buscarle la vuelta, maestro, ¿eh? Vamos, escuchá. ¿Está mufado ¿Está mufado o no está mufado el juego, gente? Escuchá, vamos a escuchar un poquito. Escuchá. Bien, mientras me voy al MT4, gente, disfruten, vamos. Chao, Pepe Mila. A la inteligencia, decía la mía. Vamos. Bien, nos vamos a ir al MT4. Vamos a ver un poquito. Acá está. Ahí estamos. Vamos. Fuerzas de la moneda. Después vamos a estar viendo algunas ideas interesantes también, pero hoy no se puede todo. Hoy vamos a estar saludando un ratito nada más, que quede grabado esto. No avisé nada sobre la marcha, avisé que hacíamos el live, y bueno, la idea era arrancar la otra semana, pero digo, arranco esta, ¿viste? Ya había pasado, basta, porque si no arranco en el 2027, ¿viste? Pero bueno, vamos a estar tranqui, 1 o 2 veces por semana hasta que le demos fuerte, ¿eh? A ver si mientras encontramos acá fondos que tienen que ver con los bots que he ido creando. Esto no. Acá está, qué bonito. Bueno, este lo tiramos ahora, ¿eh? Vamos a tirarlo. Estuve viendo noticias de alto impacto. Me parece, por lo que vi, que no había nada. Cuanto mucho, si hay algún Pepe que me avise y comenzamos. Voy a activar el bot. Mira, acá tenemos el Lucky Goldbean. Yo le pongo todo en inglés para que quede más lindo. El duende de la suerte. Y acá tenemos el cazador de ballenas, muy interesante para el euro-dólar, para cuentas de fondeos, ¿eh? No estaría mal probarlo en alguna cuentita chica por lo menos, y ver, ¿no? Es interesante para el euro-dólar. Bien, vamos a tirar, vamos a prender el auto-trading y vamos a dejar a ver si hace algo el amigo. Recuerden que acá tengo lo que es el Pepe fundamental en grilla, ¿sí? Es algo que lo que le decía de las pirañas, ¿sí? La idea es operar en vivo, hacer operar algún Pepe, este tipo de técnicas que voy creando, que son los Xinjiang, pero que en este caso van acompañados por algún bot que he creado semiautomático o automático, en este caso semi, ¿sí? Así que lo prendo y dejemos que haga algo, ¿eh? Vamos, mira, ahí me tiró una, ¿eh? Bueno, ahí lo dejo, se activa esto. Acá vamos a ver, el osito también ya abrió, ven ahí. Este no, no, este está apagado. Bien, y este ya tiró también, ven, con sus órdenes pendientes, su stop oculto y su TP oculto. Bien, vamos, ¿lo ven ahí? El doble. Lo dejamos. Vamos a ampliar. Bien.
A ver si hay algún saludo, porque ya me olvidé, no sabía ni cómo prender esto. Decía el amigo, se había olvidado de abrir, operar. Todos los días vengo operando desde que soy chiquito, pero en vivo, hacía ya un par de semanitas que no hacíamos los streaming. Y bueno, tengo que abrir 50 programas, ¿viste? A ver si andan los comentarios acá. Parece que no, dice la verdad. A ver si no me abrió una orden ahí. Bueno, ahí abrió una orden, ¿sí? Vamos a ver qué hace el amigo. Le quemaba, 2 minutos le quemaba la cuenta, ¿viste? Estaba, los ojos como un 2 de oro le habían quedado. Bien, gente, esto lo dejamos. Sigue el amigo desesperado. Estoy con otro proyecto también interesante. Otro bot que seguramente lo voy a estar mostrando la próxima semana. Tengo tantos bots que ya no sé, 500 voy a tener armados. ¿Qué pasó ahí? ¿Me cerró? A ver, un segundito. Le puse un nada de TP a esto, ¿eh? Le puse... Está bien, este bot lo creé de 2 formas, para que cierre en dinero o cierre en PIP. Le puse que cierre en PIP y le puse $5 en PIP. Pero le puse 5 PIP, ¿entienden? En vez de $5. Al ponerle 5, pensando que era en dinero, 4, me cerró en PIP, así que 4. Bien, vamos a ponerle, a ver, 200 ahí, a ver. ¿Estamos? Upa, me la cerró, ahí está. Bueno, ahí estamos. A ver ahí, párate, limit, esta la saco. 12 segundos, contemos hasta 12, a ver. 1, 2, 3, ahí está. Ahí está, ahora sí. Bien, para que voy a borrar esto de fondo. Todos estos puntitos que son órdenes pendientes. La idea es agarrar la volatilidad, ¿sí? Entonces esas órdenes se van modificando a medida que desde donde está el precio, ¿sí? En el lugar que está el precio en ese momento, si se abre la orden, se abre a la distancia que la puse y siempre se va a ir modificando. Entonces si hay volatilidad, la puede agarrar de una forma interesante, ¿no? Y que no haya un toque, porque se va quedando fijo y no se mueve la orden. Así se va moviendo y va siguiendo el precio. Van a ver en un rato, va a dejar como una onda, un canal que va siguiendo por encima y por debajo del precio. Bien, vamos a achicarte un poquito. A ver si puedo poner algún mensaje acá, si hay algún pepito. Calculo que uno debe haber, che. Ahí está. Yo digo, ¿qué le pasó a esto? Desiertas. Bien, voy a leer los mensajes, no los puedo compartir, no sé qué pasó, bueno, una carita feliz ahí, o un hombre con lentes negros. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen día, Pepe, tanto tiempo, ¿cómo le va? ¿Y? ¿Seguís operando? Sí, ¿no? Pasito a pasito no perder, muy bien, bienvenido. ¿Cómo le va, amigo? Yo seguía operando todos los días, pero más tranqui, ¿no? Aparte aprovechaba la mañana para hacer muchas cosas. Me gustó mucho aprovechar la mañana para poder hacer otras cosas, como por ejemplo esto de los bots. Ya van a ver las ideas que traigo, terribles. Muchas cosas, pero bueno, de a poquito. Bienvenido, gracias. Hola, ¿cómo le va? Espero que bien, Tanto tiempo, ¿cómo estás? Ah, sí, ¿cómo andás, Pepa Music? ¿Cómo andás? Bien. No hay nada de noticias, Pepe. No, señor, es cierto. Gracias, voy a poner, a ver. Gracias.
Gracias, ponía el amigo. Viste las vacaciones y ahora me tomo otras a mediados acá, entre mayo, me tomo otra, una semanita, ¿viste? Decía el amigo, se tomaba un... Y después, ¿no? Tremendo el loco. Ya vengo, decía el amigo, ¿sabe qué, no? Bien, seguimos. Escucha. A ver cómo va el osito de peluche. Va a estar bárbaro, gente, ¿sí? A los pepes. Bueno, después vamos a hablar ahora. Es largo, ¿sí? Es largo el tema acá para contarles. Bien. Podemos poner el duende de la suerte. Vieron que, yo no sé, yo me tendría que dedicar al diseño. ¿Qué les parece a ustedes, gente? ¿Vieron las tapas que armo? Esto de fondo lo armo todo yo. Las miniaturas, todos, las miniaturas para YouTube, todos. Lo que no armo es publicidad para que los pepes nos conozcan, pero espero que se vayan sumando y si no, bueno, acá estamos, nosotros en vivo y compartiendo videos con tips como el de ayer y como otros que hemos compartido con estrategias, técnicas y bueno, pasarla bien con buena música y tirar buena onda es el planeta Pepe, gente. Ya. Elijan tema, vamos. ¿Quieren que veamos algún par de divisas? A ver cuál está fuerte. Vamos a chequear un poquito las fuerzas, como siempre. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se lee. El canadiense, Ahí vayanle echando el canadiense acá. En M30. M15, canadiense, ¿estás ahí? Y estamos acá. Soy muy amigo del dólar, decía el canadiense. Ahí están, ¿eh? ¿Vieron qué peleita que hay entre el dólar y el CAD, no? Tremendo, ¿no? ¿Vieron lo que decía el amigo? Que no, ¿no? Por los aranceles puestos, Canadá va a sacar, ¿sí?, muchos productos de Estados Unidos para que los canadienses no compren. Tremendo, ¿eh? Se vino con todo Trump, ¿eh? Bien, Canadá, ¿dónde está? Acá. Miren, en caída libre está llegando un soporte, así que pueden buscar ventas, seguramente, si está en caída, ¿cuál puede estar ahí, no? Para comerlo vivo. El dólar CAD, vamos. Ahí está, mira, levantando un poquito el dólar CAD, si les gusta. También hay una pendiente con el neozelandés, pero te debe comer vivo el spread, ¿sí? A ver el dólar CAD, después podemos chequearlo, ¿eh? Vayan mirando, dólar CAD, interesante. Y después vamos a ver unas plataformas que tengo donde podemos ver las fuerzas también, donde podemos ver según la temporalidad y según también el par o la divisa sola individual. Y bueno, eso les puede tener una idea de si estás por operar o no, hacia dónde puedes dirigirte, ¿sí? De hacia la puerta o hacia la ventana, hacia el soporte o hacia la resistencia, hacia la tendencia o hacia la contratendencia o retroceso también, ¿eh? A ver cómo va el amigo acá. Le había quemado la cuenta en vivo, ¿eh? Qué lástima, no puedo compartir los mensajitos, gente. Después voy a chequear, a ver si puedo ahora mientras. Me pone el amigo. Sí, seguimos, dice. Ahí está, a ver, ¿sale ahí? No, no sale, ¿eh? A ver ahí. Si ustedes ven que pasa una nave espacial, es porque toqué algo, ¿eh? Ahí, a ver si llega a andar ahí, ¿sabe, no? No, no anda. Ahí no sé qué toqué. Bueno, lo intentamos, dijo el amigo, ¿eh? Ahí está, lo encontré. Estaba escondido. Hay un link
Ahí está, ahí lo encontré. Bueno, hoy vamos a sortear, decía el amigo, se sumaban 20, ¿viste? Para ver, vamos a ver comentario. Ahí está, a ver si ahí anda, me voy a poner contento porque lo logramos, dijo el amigo, pasito a pasito, dice el amigo. Ahí está, anda, ¿y con quién? Con el amigo. Con el amigo Pepe Gatillo. ¿Cómo va, Pepe? Traje acá, mirá, a ver si tengo acá. Esto va a ser para los podcasts que vamos a hacer. Vamos a hacer tanto que no vamos a entrar acá. A ver si tengo acá. A ver. Escucha. Esto se viene, gente. Mirá esto, prepárense. Ahí aparece Pepe Mila, mirá. Ahí voy a invitar a hablar a varios. Podemos abrir varias webcams acá, Tengo una arriba para charlar un rato, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser después, ¿sí? Bien, de a poquito. Gente, bueno, a ver, ¿qué quieren que hagamos, gente? Acá tengo los bots abiertos, a donde abra el oro le podemos tirar algo manual también. Si ya está puesto el bot, ahora hay que esperar que pique, ¿no? Que pique la carnada. Recién les decía el canadiense débil, el dólar fuerte. También les puedo decir acá, miren un poquito, si quieren chequear esto, fíjense, después a los pepes de confianza les voy a regalar un tip muy interesante para que... Ahí estaba leyendo recién algunos comentarios en el Discord, sobre todo un pepe que decía que le toca el stop o algo así, cuando hace... Para que voy a sacar acá el comentario. Ahí está. Me decía el amigo, decía ahí, que le toca el stop. Gente, es así esto, Esto es así. No es un casino, es una forma... de forma con estadísticas, de buscarle la vuelta pensando, ¿no? Sin hacerte trampa vos mismo, obviamente, cómo tenés que hacer para mantenerte en el tiempo rentable, ¿sí? Muchas veces te va a tocar el stop, muchas veces te va a tocar el TP. Por eso, si sos de usar TP y stop loss, como muchos y como otros no, en el caso que los uses, siempre tratar de tener un riesgo-beneficio. Si la estrategia es buena, por lo menos 2-1 o 3-1. 3-1 quizás, ¿no? Te va a tocar muchas veces el stop si la estrategia no es buena, en el sentido estadísticamente. Quizás está buena la idea, pero estadísticamente no. Pero si vos la llevas con backtesting a que, por lo menos, no sé, de 10 operaciones ganaste 3, ¿no? ¿Cuánto ganaste si ganaste 3? 3 por 3, 9. 3 por 3 llueve, decía el amigo. 2 por 3 llueve. 3 por 3, 9. Ganaste 9. ¿Contra cuántas perdiste? Si hiciste 9, por ejemplo, y perdiste ¿cuántas? 6. ¿Cuánto perdiste? 6. Ganaste 9. ¿Sí? Fíjate. Perdiste un stop, perdiste otro stop, perdiste otro stop, perdiste otro stop, perdiste, se había quedado con un loop. El amigo era malísima la estrategia, pero perdió 6 veces. A 1 contra 3 de beneficio. Entonces, y hay algunos que hacen 5, los que son muy malos es 20-1, porque le erran 19, ¿viste? En la que le pegan, mamita, hicieron una recién, ¿viste? Pero eso sirve. Si a vos te sirve el TP riesgo-beneficio de 20-1, de 30-1, de 5-1, el promedio es 3-1, 2,5-1, ¿no? Esa es la idea, mantener cuando pierda, porque sabés que una que ganaste... si no tenés trading stop, porque muchas veces otra cosita también interesante, que cuando vos, a ver acá, esto para hablar un año, gente, cuando vos, mira, vamos a dibujarlo acá, ¿ves? Esto es un gorro, decía el amigo. Lo voy a poner más grueso el gorro, vamos a poner, con agua podrida. Bien, supongamos que esto lo van a ver en todos los cursos, esto, ¿no? Vamos a marcar otro más acá, piqui. Y vamos a marcar otro más acá, piqui. ¿Qué vemos ahí? 3, ¿no? ¿No? Decía el amigo. Para que ahí me llega alguien, me parece que viene alguien, Hola. Pepe, no me llamaste. Pepe. Ni me avisaste que arrancabas hoy. Yo no sé si no me voy del planeta, Pepe. Yo soy el angelito, Pepe. No me hagas más esto, Pepe. ¿Por qué no me avisaste, Pepito? Es verdad, se me pasó. Pero ahora vamos a hablar un ratito, Angelito. Disculpa, se me pasó. Voy a seguir explicando, Angelito, ¿te parece? Sí, muy buena idea, pero tenés que avisar, Pepe. Si vos no avisás, ¿cómo querés que yo los ayude? Soy el angelito del planeta Pepe, Pepito, Pepe Mila.
Bueno, dale. Bien, tenemos esto es lo que le decía, ¿ves? Por ejemplo, yo hago un ejemplo 3-1, puede ser, imagínate los que hacen 20-1 son 20 rectángulos, ¿sí? Vos imaginate que hiciste una compra acá, ¿sí? Y supongamos, ¿no? Vamos a poner acá el ejemplo, ahí, ¿no? 1, 2 y todo. Viste que cuando lo haces es fácil, ¿no? Ahí está, tendríamos que poner otro color acá, pero no importa, el ejemplo, a lo que voy. Si te basas en el TP y stop, es muy complejo hacer un 1-1, porque muchas veces el 1-1 tiene que ser muy buena la estrategia con un backtesting ya retesteado con un par de años, donde vos sabés que de 10 operaciones por lo menos 6-7 te gana. Ahora, si 6-7 no te gana, obviamente si te hace 6-7 1-1, le podés poner 1,5-1 para que te haga 6, mucho más. Pero pongamos que acá tenés el stop, ¿sí? El stop, vamos a cambiar de color. A ver. El stop lo voy a poner rosa. Ahí está, ¿les gustó el color? Bien. Y vos comenzás acá y sacaste 3 de estas. Son 3 operaciones que te ahorraste de stop, a lo que voy en ganancia, ¿sí? Entonces, está bueno saber que 2-1, 3-1 ya es aceptable para una estrategia donde tenés quizás un 30 o un 40% de efectividad. ¿Sí? Tenés que sacar la cuenta, el lotaje, el balance y mantenerte en el tiempo. Lo que yo decía es que muchas veces el 2 o 3-1 con un trailing stop, para el que no sabe lo que es el trailing stop, es cuando vos haces una operación, podés ponerle o un break even o un trailing stop, ¿sí? Hay distintas versiones de trailing stop. El trailing stop sigue al precio cuando el precio se mueve, y cuando el precio va a lo que voy, cuando el precio va en contra, él va por detrás siguiéndolo, el trailing, ¿sí? Ahora, cuando el precio se devuelve hacia el origen, se queda quieto el amigo hasta que lo toca, ¿no? Bueno, eso tenés que ver, por ejemplo, un ejemplo le doy. Si vas a usar trading stop, agregar un riesgo-beneficio de 1 más, ponele, o 1 más, ¿sí? Y alejarlo del trading stop, por lo menos que te haga hasta 2. Sin que arranque el trading stop, ¿sí? Y después que arranque 2,5. Y después que arranque, porque en vez de quien te dice que acá, en el que vos hubieras cerrado, que está bárbaro, si se devuelve hasta la mitad. Y si no se devuelve y sigue, el trading stop va por detrás. Y quien te dice que no te necesite un 7-1, un 5-1, una vez cada tanto. Pero ese 7-1 es interesante. Ahora, que te toque el stop es muy normal. Si no te toca el stop, ya es porque es o muy buena la estrategia o que no usas stop. Objetivos, ¿cuáles son? Tratar de mantenerte constante en el tiempo, hacer backtesting, chequear el par que estás utilizando. No todos los meses va a ser el mismo ciclo, el mismo movimiento, y tratar de no hacerte trampa. Lo más importante es pelear contra vos mismo para no cerrar antes o cerrar después, ¿sí? Vos mantenete, te tocó el stop, te lo tocó, fumátelo entero. Ahora, ¿no te lo tocó? Bien, ahí va. Capaz que llega hasta acá. Si es intradía te llegó hasta acá. Podés poner un break-even cuanto mucho, pero el break-even también te hace perder esa estadística, esa posibilidad del 2 o 3-1, donde o te ganaste 3 o perdiste 1. El break-even muchas veces sube hasta acá arriba, hiciste 15 pips, se volvió, te tocó con 5, le pusiste break-even 5, y te la salvó, pero ganaste 5, y después perdiste 7 de stop, que eran 20 pips. Entonces, ojo al piojo ahí también. Tienen que sacar cuenta siempre, ¿sí? Y no amoldarte a una estrategia que aprendiste en YouTube o que te la enseñaron, porque no siempre es así. Hay muchos que comparten una estrategia y pasan cuentas de fondeo. Ahora, sumate a hacer lo mismo 3 meses seguidos. ¿Qué te juego que no te va a ir bien en los últimos tiempos? Porque obviamente el mercado va cambiando y porque te tenés que ir amoldando quizás a otra divisa o quizás a otra sesión, otro horario o a las distancias entre riesgo-beneficio, ¿sí? Entre stop y TP. Muchas veces pueden ser meses con un 2-1 y meses con un 4-1 o meses con un 1,5-1. ¿Cómo te das cuenta? Y ahí está, ¿no? Buscarle la vuelta al mercado, gente. Esas pequeñas vacaciones se tomaba el amigo, sí, tremendo, ¿eh? ¿Cómo le va, Argenis? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, ¿eh? Aguante, Argenis. Gracias por saludar, muchas gracias. Acá estamos nosotros, descansando. Estoy tomando una garompa, decía el amigo. Hola, Angelito querido.
Te re súper extrañamos. ¿Viste lo que es el Angelito? Es tremendo. A ver, saluda, Angelito, ahí. ¿Podés saludar? Sí, ¿cómo que no voy a poder saludarlos? Pepe, ¿por qué no mirás si el oro no te quemó la cuenta? Porque tenés el bot prendido, Pepe, que te pone a explicar cosas y no revisás. No te hagas el vivo, Pepito. Saludo a todos los Pepes que se van sumando. Espero que sean muchos Pepes. Y cuando lleguen por lo menos a 20, 30 Pepes, se arranca la caravana en Discord, Acuérdense en eso, Después se van a sorprender, Pepitos, Bien, saludos para los Pepitos. Y bueno, ojalá que puedan disfrutar esta mañana hermosa donde estamos escuchando rock and roll, ¿sí? Hablen bajito porque va a venir el diablito, Bien. El futuro llegó. Mirá. Miren lo que es esto, gente. No se asusten, Voy a ampliar acá. Mirá lo que es esto. Va. Todo en palo. Esa no sé. Bueno, ahí de tantas órdenes ya me abrió una, tenía que tocar en algún momento, pero nos pusimos a charlar y se fue. Ahí va el amigo, ¿sí? Yo ahora si quiero, ¿sí? El lotaje es muy chiquito, obviamente, no, estamos en vivo, pero yo si quiero puedo cerrar la operación cuando llego a cierto número o esperar que el bot empiece a abrir o cerrar parciales, ¿sí? Se puede poner en contra, que se ponga. Muchas veces cuando se pone en contra, también en el caso nuestro, no en el de que usa TP y Stop, es mejor porque hacemos otras operaciones y terminás sacando un poquito de ventaja al mercado. Pero siempre teniendo cuidado de que no pase cierta cantidad de tiempo y de que no se te complique cuando rompe estructuras mayores. Que serían soportes o resistencias de otras temporalidades. En este caso estamos en M1 y se te complique y estés en vez de scalping intradía, después de 3 días, Bien, ahí estamos. A ver cómo va el osito Teddy, gente. Tengo ganas de que lo empiecen a ver, es muy interesante. Le voy a ir agregando algunos parámetros más después cuando tenga tiempo. Pero el osito Teddy, el osito es tremendo. Este que está acá, a ver. Por acá lo puse. No, acá. Bueno, esta me abrió, ya está en negativo. Va un poquito, 0.20 el boot. Bueno, ahí va en positivo, mirá. Ahí va en negativo, decía la mía. Ahí va en negativo, ahí va en positivo. A ver acá. Este no, lo tengo apagado y no hay ninguno más. Y acá tenemos, mira, el osito Teddy. Prepárense con este, Revisen el video, muchos no lo van a entender, algunas cositas, otros que han hablado conmigo sí, como la idea cuál es de este tipo de bot que voy creando, para estar tranqui en el tiempo con órdenes abiertas, hay que hacer intradía sobre todo, así que bueno. Mira, ahí me abrió una compra, ¿la ven? Recién, yo no toqué nada. Ahí me abrió una compra. Como me abrió una compra, yo esto lo pongo ahí. Y lo que puedo hacer, supongamos, yo voy a hacer ejemplo chiquito porque no vamos, está 3 horas. Pero acá yo puedo ya cerrar la de abajo y me quedo con la de arriba. O hacer un promedio con las dos. Ahora no me conviene porque el precio está cayendo. Tengo una orden abierta arriba, pero... a ver. Ahora que le voy a sacar el... Cancelar esto, ahí está. Bueno, ahí estamos, gente. Hay que pasar un rato, ¿sí? Vamos a poner gráfica en línea, No se ve nada acá, Fua, mirá lo que es. Ahora que voy a borrar las órdenes. Ahí está más limpio, ¿no? Qué bonito, no va a abrir más hasta que no cierre en positivo estas, O en negativo si... Ven, acá está haciendo un arco, por ejemplo, fíjense, utilizo mucho las zonas, estas chiquitas, fíjense en cómo el precio va achicando. Ahora va a explotar en algún momento, puede ir hacia abajo a buscarle punto pivote, que está acá, es muy probable, pero también puede ir a buscar una resistencia número 1 del pivot horario, no diario, que está acá arriba,
también. Vamos a ver qué hace. Si cae, y bueno, tendremos 2 operaciones ahí con un lotaje muy chiquito para estar tranquilos, ¿eh? Ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro Y ya llegó. yo voy en trenes. No tengo problema. Mirá vos, no salimos por el otro canal, che. Ah, debe ser que no tengo la dirección de la emisión, ¿no? El numerito que me dan. Con razón no hay nadie ahí, ¿eh? Y no están dando. Bien, vamos a ver esa plataforma después. ¿Qué pasó ahí? Si ese tren sigue allí. A ver qué puedo compartirles acá. Mientras, qué lindo esto, ¿eh? En vivo, todo un palo, un tema de Los Redonditos hecho por los fundamentalistas del aire acondicionado. Y acá tenemos... Mirá, esta le gusta al Angelito. A ver, Angelito, mirá, para vos, si te gusta. Escuchá. Uy, lo voy a ver loco, ¿eh? Informe de la sesión de la transmisión. Me figura, a ver acá. Está bien, bueno, después vemos qué pasó ahí. Ahí estamos. Pip, pip, decía el amigo, ¿no? ¿Cómo es, Angelito? ¿Estás ahí? No, se fue a dormir, Ángel. Mueva, mueva. Pip, pip, decía el amigo. Vamos. Ay, Pepe, vos sabés que estaba preparando agüita para tomar y escucho pip pip. ¿Eras vos? Ay, la canción que me gusta a mí. Pip pip. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Me salió una canción, qué linda. Escucha. Qué grande, ¿eh? Pip, 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 pip. Charlie. Con, obviamente, de fondo tenemos armado, ¿no? Un poquito de, ¿no? De mix, ¿no? Mezcladito todo un poco ahí. Si lo escucha Charlie, no sé si le va a gustar mucho, pero... No, acompaña el boom, boom, ¿no? Vamos. ¿Quién se va a animar a compartir acá cuando estemos acá, eh? A charlar un rato acá, en el podcast que vamos a armar para charlar podcast o una charla, ¿no? Ya vamos a sumar cada tanto, ojalá que se sumen pepitos. La idea es que empiecen a operar como el año pasado, pero a operar en vivo, ¿sí? Tratar de que operen en vivo. Tenemos que llegar a cierta cantidad de pepes, ¿sí? Así se van ayudando entre ustedes. Así que si se quieren suscribir, ahí estamos, ahí arriba, ¿ves? Ese suscribe, dice el amigo. Súmense cuando puedan, pepitos, por favor, súmense en pepito, vamos, Pip, pip. Eso. Para vos, Angelito. Pip 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 pip. Pip 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 pip. Bueno, acá se nos fue el tren, por ejemplo. Ojalá que se vaya hacia el alza, pero la idea de esto era, cuando estaba acá arriba, cerrarla de abajo y ver si convenía o no cerrarla de arriba con las distancias y con los lotajes para ir sumando tipo piranha, ¿no? $2, $1, $3 y que llegues a los 50, a los 100 de acá a 1000 años, decía el amigo, no. Y que vayas sumando, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? No engolosinarte y quedarte todo el día, porque hay una
que te convertís en intradía, te lo digo yo, haceme caso. ¿Qué quiere decir? Que venís 4 dolaritos, 5 dolaritos, 3 dolaritos, 8 dolaritos, 10 dolaritos, ¿no? Vas sumando, uy, mirá, voy 150, ay, qué lindo, una más, a ver. Bueno, menos 500, decía el amigo, o algún chinchar, ¿no? Así que, ojo ahí, no se casen ni se enamoren de las pirañas. Esa no tengo dudas. Bueno, este es lenteja, ¿no? Encima lo puse en el Dollar Chef. Dollar Chef lo puse. Y no sé si la distancia le puse. Revisen el backtesting para ponerlo en un BPS, por ejemplo. En los pares un poquito más volátiles, sobre todo. Bueno. Vamos a ir marcando zonas. Si el amigo esto se nos va para abajo, decía, no, vamos a ver ahí. Voy a marcar esta zonita por las dudas. Ahí la dejo. Igualmente el bot va a armar alguna grilla seguramente. Está llegando al borde de la compresión del precio. ¿Ven? Acá, supuestamente, al tocar en unos soportes hacia el alza y viene de arriba hacia la baja con una compresión, es probable que el precio venga a retestear esta zona de vuelta. Si viene, no lo voy a dudar dos veces. Por más que sean centavos, no me interesa. Lo que importa es el ejemplo. Y ya vamos a ver si podemos ir haciendo así tipo pirañita para que vayan viendo los amigos, con distancias un poquito más grandes. Lo que pasa que en una horita o dos no podemos ver todos. Y por eso, ¿no? En la mayoría de los casos va a haber intradía donde abren una operación y la pueden cerrar esa sesión o quizá la vez a la semana. Acá estamos dando ejemplos chiquitos de algo que puede ser intradía o que lo mismo puede ser, scalping, o lo mismo puede ser intradía. O swing. Si te gusta andar en malla, decía la misma. Acá lo que hay que hacer, por ejemplo, si querés te vas a M5 y apagar la computadora y salir corriendo. Es decir, a mí marcas la estructura más cercana, no te tenés que ir acá arriba. Si vos ahora esperás llegar acá, entonces yo acá lo que hago, puedo marcar, por ejemplo, el caparazón que armó esta zonita de acá y esta de acá, por ejemplo. Me coincide con un punto pivote acá abajo, bárbaro. Me voy a M1, ya tengo unas zonitas, ven ahí. Saco este de acá abajo que no me interesa y ahí estamos. Si viene a retestear esta zona acá verde, cierro las dos. Yo quería que el bot las vaya cerrando, pero como yo soy un Pepe malo, la voy a cerrar yo. Si va para abajo, prende una vela, dice el amigo, no. Y ahí el amigo, el Pepe Fundamental, le puse Pepe Fundamental con grilla en pips, ¿sí? Así que bueno, si cae, voy a ganar más, porque voy a sacar más ventaja, ¿no? Pero bueno, tengo que estar un poquito más de tiempo. Muchas veces esto, tenés que elegir el horario de la sesión en este tipo de técnica, donde se mueva rápido. Donde vos con 5 o 6 velitas se movió, ya está, chao, hasta mañana, ¿sí? O haciendo así, ¿no? Tipo piraña, piqui, vas rellenando la billetera, el balance, con la equidad en positivo que vas sacando. Laburador de martillo y ahí, de minero, ¿viste? Escuchá, ¿cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? Acá uno puede ayudar con una orden más chiquita, una compra, pero ¿para qué si ya armé el bot con una grilla que a cierta distancia me va a abrir algún buy o algún shell para ir gestionando un poquito mejor, ¿sí? No hay que tenerle miedo, hay que tener cuidado y no abusar, ¿no? Obviamente, porque 100 órdenes no, ya es tirar una moneda para arriba, ¿bien? Hay que buscarle la vuelta y muchas veces o cerrás o bloqueás.
Ahí tocó el punto pivot, ¿lo ven? Un punto pivot que está acá de 1 hora. Vamos a ver si el precio acá viene a visitar este soporte o si se da vuelta después de esta vela. Fíjense que puse un segundero acá, donde quedan 30 segundos para que termine la velita de 1 minuto. Y bueno, hay que ver si el precio, ahí me abrió, ¿ven? Automáticamente me abrió una orden, 2 me abrió ahí, che. ¿Por qué me abrió 2? Apagá, decía. Bueno, ahí me abrió 2 órdenes el amigo. ¿Las ven? 2 pegaditas, no sé por qué. Después voy a chequear a ver si el angelito fue ese. Así que si sube hasta acá, apaga todo, negro, y ya está. Igual es poquito los tajes, pero la idea era 1, no 2. Tiene pinta esto, acá un imán ahí acá me parece. Vamos a ver, si sube, bienvenido sea. Jugamos con la 2 de abajo. Ahí qué pasa. Che, ¿vieron la película esta? Atreyu, ¿se acuerdan de Atreyu? Esto es un imán también, esta vela es un imán muchas veces, donde el precio va a retestearlas, así que hay que ver ahí si conviene o no cerrar estas órdenes también, y si cae, bueno, estaremos esperando, no queda otra. Sumando de a poquito, la idea es ir sumando, sí señor. Muchas veces en vivo se te escapa. Acá, por ejemplo, la oportunidad se nos pasó. Acá estuvo acá arriba y abrió una orden automáticamente, abrió una compra. No es que yo la abrí esta. El precio arrancó acá en el medio. Y acá arriba me va a abrir una compra. Tipo una pelotita de nieve. Va abriendo cuando va ganando. Y la idea era que siga un poquito más y cerraba seguramente si llegaba a cierta cantidad de pips. ¿Qué pasó? Que me puse a charlar, me puse a explicarles algo de por acá, no sé qué. Acá esto, y bueno, lo encontré por acá, una lástima. Si no hubiéramos cerrado ahí y arrancaba de vuelta y a marcar unas órdenes pendientes. Ahora, llega a subir hasta acá arriba, negrito, y vemos qué hacemos. Y vamos cerrando, vamos dejando. Puedo ir hasta que vaya. En algún momento va a llegar a todas las zonas, pero hay veces que tenés que esperar, ¿no? A ver, rock and roll, ¿qué tenemos acá? Para que me quede una. La tenemos. Esto. Mira cómo tira ahí. The Bad Boys. Oh, escucha esto. ¿Te acuerdan esto? ¿Te acuerdan esto? Re viejo, de los 80. Bad Boys Blues. Bueno, ¿les gusta tomar mate? Café, mate, té, tereré, irirí, tururú, tarará. Una ballena, Ballena, la panza ballena hacia la veo. Estamos tan baqueteados, gente, tan baqueteados los que venimos hace años con esto que la podés ver en menos 100 y te vas acostumbrando. Está bueno, pero la pasás muchas veces, la experiencia religiosa de la canción, decía la mía. Miren, tocó el verde, ¿lo ves? No me abras más, negro, porque te apago, ya me abrió 2 allá arriba. Se está portando un mal el amigo. Bueno, la fuerza es bajista, no hay fuerza de los famosos osos, sí de los bears, el osito de peluche. Vamos a ver esto cuánto aguanta, va a abrir alguna. Ahí me abrió una sola, mira, recién ahora. ¿Por qué me abrió 2 ahí? No lo sé. Realmente no lo sé, pero abrió 2. Fue el angelito ese, ¿no, Angelito? ¿Fuiste vos, Angelito? La verdad, sí. Hola, Pepe. No empecé, Pepe, No empecé porque yo con los poderes que tengo, te toca allá abajo, Mira que cuenta hasta 3. 1, 2 y... Ojo, Ahí se va a dar vuelta. Para que soplo. Arriba, Pepe. ¿Te imaginas si fuera así? Qué lindo sería, ¿no? ¡Ah, qué bonito! Pero bueno, yo siempre traigo suerte. Ustedes me dicen y yo... Inclusive puedo llamar al señor del universo para que les diga para dónde va a ir algún par, Solamente me tienen que decir el número secreto de ese señor del universo, que sabe todo.
Buenos días, qué alegría. Nuevamente se te extrañaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Pidan música, gente. Vamos, pidan rock and roll. Acá hay rock and roll. Algún día podemos hacerle alguna base con batería, ¿eh? En vivo. Tocamos acá una batería electrónica que tengo. DM10 Alesis. Buscala, ay, qué linda. D de Diego, M de Maradona, DM10. Y 10 de... ¿no? Fue hecha para el Diego, parece. DM10 Alesis. Bueno, no quiere darse vuelta el amigo. Acá lo que puedo hacer es esperar. A ver cómo está el... Bueno, la ballenita está ahí, también ahí va muy... A ver cuántos pip hay desde la orden. Un pip 30 1.3, ¿sí? Un pip con 3 tic, la unidad de la medida. Vamos. Opa. El soñar. Escuchá, dicen que no está mal. Opa, el soñar. ¿Entienden la letra? Y no, Pepe, si vos hablas todo. Down, 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 down. Voy a buscar agua, me parece, ¿Quieres que te den lo que se te debe? Un par de promesas que tal vez hay que ver. Ven, acá hay un ejemplo, miren, de esto que les decía. Por ejemplo, acá, de lo que les decía del osito de peluche. El osito de peluche, en algún momento, vos vas a encontrar órdenes en negativo, pero alejado, quizás por acá abajo, encontrás una compra abierta, donde esa compra quizás en profit va a $100, por ejemplo, ¿no? Vamos a redondear. Y acá las pérdidas van 20, menos 30, entonces va 70 ganando. Y juega, si va para arriba y es tendencial, va a ir ganando las órdenes positivas en esa equidad positiva que estaban por debajo o por encima si es una venta, ¿no? Por eso les digo que ojalá que podamos probar este bot que armé, interesante. Acá, ¿dónde está? Acá. No, pero... Che. Ahí está. No, pero... Che, decía. Pepe. Ahí está. Este. Acuérdense, revisen el video a ver quién lo entendió, Yo digo... No lo quería explicar mucho, porque digo, lo van a entender, pero un amigo me dice, loco, no entendí nada. Claro, porque no está en el tema de la equidad, del balance. Pero bueno. Vamos. Mirá cómo se va el amigo, Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Vamos. Con la boca rota, El mejor postor. te vas abriendo paso, repartiendo tajos. Nene. Pero en este juego, nene, no gana el mejor, no gana el más fiero. Y eso cuesta dolor. Venga. Buena, esa. ¿Quién quedará? Y bueno, parece que viene a visitar esta zona, ¿no? Si hubiéramos sabido, le metíamos 3 lotes. No. Vamos. Dicen que no está mal el soñar. El soñar. El soñar. Es más lindo la recompensa, ¿no? Cuando juntás todos esos paquetitos que fuiste armando, ¿sí? Es lindo, es lindo. A ver cómo está el CAD acá. ¿Se acuerdan que le dije dólar CAD a favor del dólar en contra del CAD? A ver si está acá el dibujito. El canadiense si está todavía en caída libre. Y el dólar estaba... bueno, acá está. Alcista, ¿sí? Un poquito tirando la pendiente hacia el alza. En esta temporalidad de M15. Dólar CAD. A ver cómo está acá. Vamos a verlo mientras. USD, ¿estás ahí? No. Escucha. The Bad Boys Blue. Bueno, no me anda acá el tablerito, che. Acá está el dólar CAD. Ahí está, ¿ven? Mirá. 30 minutos. Viene hacia el alza.
A ver, en velas de 5 como venía. Mirá. Mirá qué lindo. ¿Por qué no nos metimos, Pepe? No, capaz que nos comíamos esta consolidación nosotros. Pero venía, ¿eh? El retroceso, fíjense en esto, otro tip que les doy. Retroceso, medís la distancia. Esta. Y acá puede hacer lo mismo. No quiere decir que lo haga, lo puede hacer un poquito más, un poquito menos. Si vos ves que en el pasado tomás 5 de estos y hacen 10 pip, acá puede hacer 10. Para después ir hacia el alza y romper, en este caso, este alto, ¿sí? Ya. ¿Y el oro nos quemó? No. Ahí está el oro. Dale, negro. Yo, mirá. A ver, Angelito, motivame al oro, vamos. Al oro, Angelito, vamos. Oro, 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 oro. El oro no puede, el oro no puede. No, pará, no le digas eso, se va a enojar. Decir que el oro es poderoso. El oro es poderoso, es un metal limitado. Decí así. El oro es poderoso. Y ahora el dólar va a romper ese bajo. Ay, perdón, Pepe. Gracias, Angelito, un capo eso, ¿eh? Me quemaba la cuenta, nada. Bien, sí. Ahí está. Bueno, Teddy Bear, Pepe Gatillo, no sé si vos te acordás, seguramente tenés una memoria tremenda, pero Teddy Bear sería parecido al Ecuador, ¿te acordás? El del Ecuador, una onda así, pero con otras cositas. Pero es muy parecido al del Ecuador, ¿viste? Te agarras un índice tendencial y allá vas. Tenés que esperar, ¿no? Ponés ahí la inversión y espera un tiempito largo a tirar, ¿eh? Arrancaban con la pata derecha en vivo, este loco un agujero le hacía la cuenta. No. Piribim. Oh, me gusta el magenta, el azul y el azul eléctrico y el magenta me queman la cabeza, me encanta. Fíjate que tengo todo magenta o azul eléctrico, me encanta, soy fan. Por eso soy hincha de Miami, decía el amigo, por las garzas. ¿Vieron la remera de la selección, la remera de Miami donde está Messi? Es un genio Messi. Lo que logra el amigo, hasta la remera. Observen la remera ahora, por más que sea color magenta, un color rosita, de esas cisnes que hay ahí en Miami, color rosa. Fíjense que se nota cuando la ves ahora, le pusieron en el pecho, en la parte de adelante, como si fuera la selección argentina. Fíjense, las rayas, como la camiseta de la selección argentina. Pongan las últimas partidos, observen a Messi cuando lo enfocan, viene de frente, o cualquier jugador. Fíjense que parece la selección argentina en color rosa. Tremendo, ¿eh? Son unos capos. Igual. Miren, doble piso, gente. Doble piso. A ver si aguanta el doble piso. Loco. Alta llanta, loco, alta llanta. Vamos. ¿Qué hora es, che? En el caso de que no continuamos el vivo, lo continuamos mañana, yo igual esto sigo armando y cerrando y después podemos mostrarle ahí alguna fotito en el Discord, ¿sí? O al otro día yo grabo todo y les muestro, si no hay problema. Yo para no estar 10 horas acá, ¿sí? Hay veces que va más rápido y hay veces que más despacio. Por ejemplo, en el caso de este que está acá, si yo lo dejo 3 horas, seguramente no sé si te abrió 2 órdenes. Por eso hay que ajustarlo a la temporalidad. O si tenés un VPS lo dejás y vas viendo. Pero acá lo puse para que vean, pero no va a abrir ni cerrar quizás órdenes en positivo. ¿Sí? Los TP, ¿por qué? Porque tiene que hacer cierto recorrido que no lo vamos a poder ver en vivo, ¿me entienden? Acá este ya abrió varias, va en contra de algunas órdenes chiquitas y bueno, la idea es que se dé vuelta y si no, en algún momento el bot este que tengo armadito va a abrir otras órdenes también. Todavía le queda tiempo, pero no sé si la vamos a ver todas acá en vivo,
Podés buscar un fractal, dice el amigo, y te tomás un helado, decía, no. Podés buscar un fractal en temporada alta y en pequeña buscar coordinarte y ¡pum! Con las vacaciones, decía el amigo. Miren dónde frenó, gente. Vamos a ver si se da vuelta ahí. Si no, bueno, no la sabemos todas, pero esa línea, mira, ahí me acomodó la línea o la no, ¿qué pasó ahí? ¿Desapareció? ¿Vieron que había una línea? O se retrocedan. Había una línea en diagonal que marcaba seguramente bajos del pasado. Y bueno, se ajustó, se actualizó. Quiere decir que repinta. Ojo ahí con alguno. Damos un pasito. Si no se da vuelta acá, se puede complicar un poquito. En el sentido de que hay que esperar un poquito más. Pero si no, hay que seguir, ¿no? Pasa que, viste, cuando estás en vivo, querés que ya cierre todo. Y no, cuando estás solo tenés que dejarlo. Y bueno, y esperar, ¿no? O TP Stop Loss 3 a 1, 2 a 1, como tenemos en muchas estrategias que he compartido, que obviamente que si vos vas y las ves, te van a gustar, van a estar interesantes, pero las vas a tener que actualizar, ¿ok? Las tenés que actualizar al momento 2025 que estamos viviendo, al mercado como va. Muchas veces quizás dejan de funcionar agregándole algún indicador o alguna temporada distinta o algún horario distinto, empiezan a funcionar de forma positiva, no es que no van a funcionar, también pueden seguir funcionando, Mil veces las que me trates. Quiero que me trates. Bueno, vamos a hacer el recorrido, es hacia la inversa, por lo menos para ir buscando el punto pivote que está acá, horarios, y si no, bueno, hay que esperar, esto es así, Acá, vamos a ver si llega acá, y si no llega nos pasa naranja, seguimos aguantando. También se puede ir jugando con órdenes, cuando llegan acá podés cerrarla de abajo, se vuelve a abrir si vuelve a caer, y así va jugando. Muchas veces por cerrarla de abajo sacaste una pequeña ganancia, pero después te das cuenta de que si no hubieras cerrado la operación y corría un poquito más, cerrabas todas en positivo, la suma total, ¿no? Algunas en negativo, otras en positivo, la suma total en positivo. Bueno, a ver, lindo tema. A ver qué puedo compartirles. Acá tenemos Juego Mufado, ya lo puse. Una canción del Planeta Pepe, a ver. Al planeta Pepe, vamos a volar. Forex y criptos, profit sin parar. Con Pepe mira la nave. Gestionamos y aprendemos de verdad. Dale. Dale, si un Pepe más, subite a la nave. Y aprende a operar. Al planeta Pepe, vamos a volar. Con Forex y criptos, profit de verdad. Dale. Con gestión y psico. Bueno, si acá no sé la vueltita, seguramente va a demorar obviamente en llegar a ciertas zonas de promedios anteriores que vamos marcando. Los promedios van a ir bajándose. Al planeta Pepe, Vamos a volar. con Forex y criptos y profit de verdad. Dale. Con gestión y psicotradina aprenderás.
ballenas. Subite a la nave, subite, ¿qué esperas? Bueno, acá tenemos la ballenita, el cazador de ballenas. Este, por ejemplo, tiene stop y TP, chequeado con un backtesting, donde si ven el video es positivo, ¿sí? En un backtesting de un par de añitos que probamos en el video que les compartí. Y después dejándolo en un BPS también suele tener rachas muy positivas, donde hay semanas que gana todos los días y hay veces que te toca un stop o dos en el día. Eso depende a qué monto querés cerrarlo, ¿no? Si vos querés, no sé, podés hacer una sola operación donde llegue a cierta cantidad de monto y vos la cerrás hasta el otro día, o operaciones parciales más chiquitas donde en vez de cerrarlo en 100, haces 5 en el día que sean de, no sé, de 20. ¿Sí? Te ganó 4, perdió una, ganaste 80. Ahora, con una sola de 100, o te gana 100 o te pierde 40 o 60, ¿sí? Ojo ahí también, hay que chequear todo eso cuando pones un bot, ¿sí? Al planeta Pepe, Vamos a volar. con Forex y criptos, profit de verdad. Bueno, dale. Con gestión y psicotrading me aprenderás. Subite a la nave, subite, ¿qué esperas? Fear for Fear. Disculpen que hable mucho arriba del tema, pero es para que no me pise el video, ¿viste? Vos hablá, me decía, vos hablá arriba de la canción. Igual te la detecta el amigo, ¿viste? Tienen ahí, no sé, el algoritmo es tremendo. Pero bueno, si no, nos aburrimos, gente. Vamos. Pam, param, pam. Pam, pam. Bien, bueno, me voy a quedar 10 minutos más. Y después, obviamente, voy a seguir las operaciones desde el celu, desde la compu, según donde esté. Y después les comparto, ¿sí? Ahí está la idea. Ojalá que se dé vuelta ahora, capaz que en 10 minutos, 15, ustedes vayan viendo más o menos esto, dónde lo cerrarían, qué harían con este bot, ¿no? Semi, lo puse ahora porque no lo puse completo, ¿sí? Si no hace otras cositas, pero bueno, acá lo que hice es eso. Y en el caso de que le dé por subir, después de gestionar acá esta zonita, vamos a ver si lo cerramos por acá, ¿sí? Si no sube, seguiremos. Lo puedo dejar prendido, acá no estoy en un BPS, tengo que dejar la compu prendida y va a seguir abriendo órdenes, ¿sí? A favor y en contra. Ojo, no es solamente compras, ¿sí? Pero tiene que llegar a ciertas zonas y va a ir viendo la tendencia. Tampoco es inteligente el amigo, ¿no? Pero toma 2-4, me dijo la otra vez. Y 2x3, le digo, llueve. Ahí me di cuenta que no lo iba a poner en un BPS nunca, ¿eh? Tremenda la mía, ¿eh? Este sigue, ¿eh? La segunda vez que toca esta zona. Vamos a ver qué pasa acá, ¿eh? Recuerden que comenzamos acá abajo, ¿sí? Ahí comenzamos con la orden. Subió y acá el bot me puso una orden allá arriba, ¿sí? Pues cayó. Bueno, ahí me tiró otra, mira el amigo, ¿ves? No se asusten, decía el amigo. Bien, mejor. Había subido unos videitos con la batería, no sé si alguno los vio. Tremendo, tremendo el sonido de la batería. Me encanta, me quema la cabeza. No de esta, de la Alesis. Con auriculares, va de 10, va de cajón, dice. Bueno. Parece el telaraña, en algún momento tiene que empezar a sacar fruta y a ir a recolectarla, ¿no? Siembra, cosecha, cosecha, siembra y ahí vas tirando unos tiritos, tranqui. Siempre con lotaje chiquitos, acorde.
Miren, acá me abrió una, ¿lo ven el amigo ahí? El bot, ¿lo ven ahí? Ahí abrió una, ¿sí? Vamos a ver, falta todavía una más para que empiece a ver si va a restar de abajo, ¿sí? El amigo tiene ahí una cosita armadita linda, interesante de gestión, ¿eh? Bueno, a ver cómo está acá el australiano. Está bien, ahí está, en el medio. El canadiense está queriendo levantar después de la caidita que veíamos hoy al principio, que estaba tocando soporte. Y parece que la pendiente quiere levantar en M15. El dólar, bueno, va zarpado hacia arriba. El dólar, operar a favor del dólar estaba interesante hoy. Y ahora parece que también se puso ahí las pilas el amigo. Vamos a ver qué pasa con el oro también. Oro dólar, ¿no? Hacia la baja va porque el dólar está fuerte. No porque el oro esté débil, ¿sí? Y acá tenemos pendientes el franco suizo, mira ahí, un poquito en caída también. Acá tenemos un ganchito que está armando lo que es la libra. Tendríamos que poner, vamos a ver si esta semana, si volvemos a estar mañana, pasado, alguno de estos días, si no pongo de vuelta el este en la libra yen. Me gustaría ver que es fuerte y tendencial, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Con este. Ojalá que siga subiendo porque quiero que haga, si no, la próxima le pongo una orden acá. Si podemos ver, ya tendría dos más ahí arriba, ¿eh? Bueno, acá este sigue, vamos a ver qué pasa con el oro. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ojalá que lo podamos ver ahora, pero ¿qué me queda? A ver. Y ya 5 minutos más me quedan y nos vemos mañana. O pasado. Si no me tomo vacaciones, si no la otra semana, o la otra, o la otra, o la otra. Ah, sos gracioso, Pepe. Había uno en Telegram que me había pedido, lo leí hace unas horas atrás, el indicador este que está acá, el de la soporte de resistencia. Fíjense que en uno de los videos lo compartí ahí, así que tenés que tocar el link y lo descargá, ¿sí? Es lo que les decía el ejemplo de hoy. Si vos acá llega hasta acá, cerrás la compra, vuelve a bajar, abrís en la misma zona o el bot te la abre, ya vas pagándote. Obviamente estás en negativo, pero vas pagándote y cuando revierte empezás a ir recuperando, pagándote ¿no? ciertos parciales, ¿sí? También lo puedes dejar así, el bot se va a encargar en algún momento, esto va a estar en positivo, hay que esperar. Hay veces que había armado un video interesante operando a 1 minuto rapidito y hay veces que esta es la que más te demora y hay otra que hiciste 5, 3, 8, 4, 3, 2, vas sumando, ¿sí? Y vas cerrando, ¿bien? Momentos que en el tiempo se caen. Puede decir 100.000, pero vamos al Pepe normal, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1, 8, 10, 15, ¿sí? Todo suma, ¿sí? No todos pueden, ¿no? Hacer 100, 50 dolaritos en 1 o 2 horitas en la sesión de Nueva York, por ejemplo. No es mala idea para enseñarles, ¿eh? Tenés que saber otras cosas. Yo, por ejemplo, acá, a donde siga cayendo, soy loco, pero no como vidrio. A donde siga cayendo, al bot lo apago y hago otros movimientos míos, ¿eh? Pero por ahora estamos en vivo, dejándolo al amigo ahí. Y el lorito se está portando muy bien, el lorito, ¿eh? O el dólar. Mira, no lo deja, ¿eh? No los deja. Va a tocar los stop, los trading stop que vienen por detrás, ¿viste? Los saca y sigue hacia abajo. Los saca malo el amigo, ¿viste? Decía, los que van en venta. Bien, océanos de tiempo me van revolcando en sus olas. Bien. Perpetuando mi soledad. Hay que esperar un número redondo también seguramente. A las 11 puede pasar algo. A ver si es a favor mejor. Y si es en contra vemos cómo abre un par de órdenes más el amigo. Pero en el caso de que vaya a favor, no voy a dejar que llegue hasta acá arriba, ¿sí? Voy a cerrar parciales. Dejaré alguna abierta. Iré viendo algo que era scalping, que se puede convertir en intradía. O en un par de horitas más o minutos, ¿sí? Eso depende. Si fuera por nosotros, sopla y sube, ¿no? Pero fíjate cómo sopla. No.
Angelito Soplavo. Ven, acá lo que les decía, yo acá me puedo pagar la mitad o todo completo la de abajo. ¿Sí? Y hago promedio con esta de arriba y la cerré. Entonces me quedan las de arriba y voy haciendo otro tipo de órdenes. Si veo la estructura en otra temporalidad, me voy hacia la baja, me voy hacia la arriba, hacia el alza. Uno va viendo. Pero también te jugás a que esté más tiempo en el mercado. Porque si de ahí cae, sube, tenés que ir viendo que la suma de lo ganado con lo perdido esté por encima, ¿sí? De lo que vos buscás en el día o en la operación. Mira, acá yo puedo cerrar y me pago todo esto. Pero prefiero que suba un poquito más y cierro todo. Ahora, si no me lo pago, también corro el riesgo de que si viene hasta acá abajo, ¿qué pasó? Arranca de cero de vuelta, ¿no? Entonces podría haberme pagado, si sé que cae, abro de vuelta. Entonces ya en un rango que me haga acá de piqui, 10 así o 5 así, cerrando y abriendo, ya quizás la suma de esto es las pérdidas de arriba, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Pero bueno, no, uno no se la sabe esa, ¿no? Por eso tenés que tener técnicas. Escucha. Cómo me gusta, Un hombre colgado. Me hizo un doji hombre colgado. Casi hombre colgado porque tiene la mechita arriba. Pero la que está en el medio, el fractal que me armó, es probable que el precio venga a visitar la compra de abajo. Qué lástima. Ojalá que no. Que se dé la vuelta ahí. Faltan 30 segundos para que termine la velita, que deje una mechita y se vaya hacia el alza. Estaría bárbaro que rompa el soporte del pivot horario anterior. Ahí está, ¿lo ven? Entonces, si viene hasta el pivot horario anterior, estaríamos buscando, yo digo pivot, vos decís soporte y resistencia, lo mismo. Mientras menos cosas tenga en la gráfica, mejor. Ahí está formando un hombre colgado. Si termina la vela, esta me la sé de binaria, con cabecita arriba, tipo fósforo, bueno, se viene para abajo la otra, Digo, de 10, 7 le pegaba. Ay, se va para abajo. Ay, no. Ay, por favor. Bueno, esta de acá, ya la pongo ahí, ¿ven? Esta de acá, la pongo ahí para cerrar. Por lo menos, ahí está. Ahí me pagué las de abajo. Me quedan las de arriba. ¿Cuál es la situación que estamos? Ahí me abrió el bot una orden, ¿ven? La situación que estamos es que el precio ahora acá puede seguir subiendo, y a mí me pasaba de que si subía y no cerraba la que estaba acá abajo en positivo, ya con la de acá abajo y con esta ya cerraba un promedio total en general en positivo. Ahora tengo que esperar un poquito más. Pero por la duda, como vi el hombre colgadito ahí, vi que subió y digo, bueno, puede volver a caer. Lo que dije fue, ¿vos sabés qué? Capaz que viene de vuelta hasta acá abajo, me la pago toda. Y esta la cierro en positivo con un nada ahí por arriba, para ver qué pasa. La tocó, la cerró, abrió de vuelta el bot. Si va hacia arriba, acá arriba, ahí estamos ya prácticamente con la anterior que cerré en una pequeña ganancia, ¿sí? Bueno, así vamos a estar 10 años, gente. Le voy a tomar lección a los pepes que se sumen al Discord. Tenemos que llegar a ser 25, 30 pepes para comenzar la caravana. Y después se van a ir a otras dimensiones, Bueno, esta me la pago. Vamos a ver ahí. Ahí me la pago. Vamos a pagarnos de a cuadradito. No queda otra. Ahí está, ¿ven? Ahí me la pagué. Una lástima. Estas dos son dos. Una la cierro. Ahí está, la dejé en tabla porque el bot me tiró dos operaciones acá, ¿ven? Y no quería yo dos, quería una sola. Así que bueno, ya me pagué dos, saqué en break-even la de ahí y la de acá, ahí, y ahora el precio está en caída. Si va en caída me va a volver a abrir orden. La suma de todas va a sacar algo en positivo, calculo, a ver si agarramos un pescadito, Por ahora nos vamos pagando, ¿sí? Vamos llenando la heladera con 1 kilo de aguja común, a ver si llegamos a la paleta ahí, a los bifes, vamos. Ahí está, vamos a ver qué pasa. Si sube un poquito más, acá, ahí, que llega acá, ya estamos recontra ganando, ¿sí? Tiene que subir. Si sube esta al punto pivot, ahí, mira, lo voy a poner. Me voy. Y si no, me voy también, decía el amigo. Vamos, la idea está, ¿no? La tasa de bits actuales de la transmisión es muy baja, negro. Comprate
Otra compu, ponete un internet más fuerte, decía el amigo. Bueno, vamos a ver qué hacemos. En la ciudad que tenemos el monopolio es tremendo, gente. Ahora a mí no me interesa sacar en ganancia las de arriba, sino tratar de cerrar en positivo un número. Por ejemplo, si yo veo que si el precio llega hasta acá y la pérdida de las de arriba son $10 y yo ya gané 15, gané 5, ¿no? Entonces esa es la idea, el ejemplo, ¿no? También puedo esperar que el precio suba hasta acá arriba y gano todas, pero ¿para qué? Si a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que día a día sume el balance, ¿eh? Con sumas y restas, chiquitas y grandes, hace la diferencia en el tiempo, ¿sí? Mirá, si yo hubiera, viste, le hubiera dejado esta orden, ya estábamos en ganancia, cerrábamos todo, por ejemplo. Pero yo me las pagué. Si vuelve a caer, por acá me va a abrir otra seguramente. Vamos a ver qué pasa. Próximamente a la venta este bote, el que lo quiera, decía el amigo, ¿no? ¿Quién te dice, no? Una de esas. Empezamos a ponerlos todos en vivo al bot y empezás a hacerte unos mangos, ¿no? Con algunas técnicas hay que darle unos tips, obviamente, porque y esto seguía cayendo. En algún momento tenés decir, negro, pero no me va a seguir. No, obvio, no. Hay que. Acá yo le tiraría una venta, por ejemplo, por acá. Pero bueno, lo dejo al bot. Le pondría una orden pendiente, un shell stop por ahí, yo sé, para sumar eso. Ahora, si sube, me da un besito acá, ¿sabes qué, no? Angelito, para vos, vamos. Hola, Pepe. Estaba en el baño. ¿Estuviste vos ahí? ¿Pasaste por el baño en algún momento? Te estoy preguntando, ¿eh? No es que, aparte, vos podés ir a lavarte las manos. Pero, ¿vos pasaste por ahí? No, ¿por qué me decís? Pepe. Bueno, trata de no pasar más. Comprá desodorante, negrito. Estamos en vivo. Yo no fui, te dije. El gatito fue. El gato negro. Mirá. Ahí va para abajo. A ver. Ojalá que caiga. Porque si cae, capaz que en las 2 horitas que nos estamos de sesión, en las 3, acá me abre otra compra. Yo porque les estoy mostrando a ustedes. Pero acá me abre otra. Acá me abre, según la zona, una venta. Por ahora son compras, ¿eh? A ver. Por acá me abrí una. Ojalá que caiga para abrir una compra y ojalá que suba para que vean cómo uno se va pagando cada cierta distancia, ¿no? Como también puedes cerrar la mitad de un parcial de un lotaje. Si acá tenías 0.1, yo me podría haber pagado 0.05, por ejemplo. Y el otro 0.05, la otra mitad sigue en ganancia. Bueno, y ahí seguimos con el cazador de ballena en negativo, ¿eh? Este no le meto mano porque sé que tiene su técnica, ¿no? Su estrategia. Vamos, negro, reventá hacia el alza. Tenés unas ganas de ir a vencer el punto pivote horario ahí, ¿eh? Vamos. Mirá, soy tan bueno que te dejo pasar. Dale, ahí está, pasa, dale. De la mañana, loco. Sería un golazo que termine acá arriba, pero ya me quiero ir. Ahí, ¿eh? Y un golazo. De tiro libre. Bueno, la canción de despedida, dice el amigo. Mira, ahí está tocando el... Ven, acá está reventando la cabeza contra... Todos miran los altos, pero no mirás contra qué te da el precio, contra un bajo, ¿ven? Entonces el precio para subir rompe, supongamos, en el techito ahí. Si lo rompe, bárbaro. Y a la vez llega a esta zona, estaría bárbaro porque estaríamos por encima de la orden que abrió ahí, ¿sí? Son órdenes cada vez más chiquitas. Recuerden que las que cerré acá le suma un lotaje más, ¿sí? No le puse multiplicador, sino sumar. Quiere decir que si vos le pones 0.01, lo va a sumar al lotaje anterior, ¿sí? Podés poner multiplicar por 1.2, por 1.3, pero es más peligroso, ¿eh? Muchos utilizan por 2. Una locura eso, ¿eh? Eso no, amigo, ¿eh?
Es más fácil porque quizás acá con el 0.16 que tenía acá abajo, cerrás todo. Pero jugás ya una ruleta y ojo, ¿eh? ¡Vamos! Cabecita está asomando. Vamos a ampliar acá, a ver. No me gusta tener así la gráfica, pero para que vean ustedes. Si sube, bárbaro. Y si no sube, no pacha nada. Mirá, inclusive yo puedo poner acá. Pongo un TP ahí. Pongo un stop ahí. Perdón. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí puse todo. ¿Sí? Fíjense que el lotaje de la de abajo es un poquito más grande que las dos de arriba. ¿Sí? Vamos a ver. Si toca ahí, cierra todo. Y si no toca, seguimos, negro. Obviamente yo me voy, pero yo sigo, ¿sí? Le falta tan poquito. Pero, ¿quién te dice que en un rato no está acá de vuelta, acá abajo, ¿no? Es así el oro. Por eso, cuando podés cerrar, cerrás. Bueno, ahí se complica, ¿eh? Acá una venta. ¿Sabes qué lindo sería? Hasta acá. Y si se va en contra la venta, gano con las compras si está el precio acá arriba. ¿Entienden? ¿Sí? O salgo en tabla, pero con la suma de las otras pequeñas órdenes que cerré, termino en positivo. Siempre tenés que pensar qué podés hacer. No hagas siempre lo mismo y no te hagas trampa, ¿no? Lo que digo siempre. Ponete una meta. Tampoco te quieras hacer 1000 con 0,01, ¿no? A no ser que tengas una cuenta de 1.000.000. Pero si tenés una cuentita de 1000, vamos a estar remando acá, ¿eh? Vamos. Un poquito más y abre por acá, ¿eh? Si llega a abrir, me encantaría que abra. Me encanta. Ahí la abrió, ahí la abrió, ahí la abrió. Ahí la abrió. ¿Ven que sumó un lotaje más? De 0,4 a 0,5. No hizo 0,4 por 2, 0,8, no, 0,5. Entonces tenés más margen. Y si el precio ahora sube hasta acá arriba, ya esto lo pongo ahí. Entonces yo esta ya la puedo cerrar. Fíjense. A ver, ahí. Y la pongo ahí, por las dudas. Pues no quiero... Me puedo pagar la mitad de esta. Me puedo poner el TP acá arriba. Lo pongo acá, ahí. Porque digo, bueno, no quiero perder... Para ver. Epa. Al spread. Ah, no, este es el stop, qué cabeza. Perdón. Ahí está. Digo, ¿qué pasó ahí? Ahí está. Ahí está. Ahí la dejé, ¿la ven? En donde está la otra. Porque tengo ganas. Inclusive el stop lo pongo acá, mirá. Ahí, a mitad. Para pagarme ese pedacito de abajo. Es un ejemplo, ¿entienden? Si baja me gano esto. Y me voy a abrir acá. Si sube, me la cierro acá. La puedo, si veo que va con fuerza, me hago ahí pic y la corro para ahí, rapidito. Para agarrar un poquito más. Y el stop con un trading stop por ahí. Y no me saca, ¿eh? No me saques. Y si no, gané otro poquito. Vamos. Tócala. Y no la tocas, acá cerramos todo. Bueno, ahí me pagué otro poquito más. Si sigue cayendo, abre en esta zona seguramente, por la distancia que le pusimos ahí. Otra ordencita más de 0,05 tendría que abrir ahí. ¿Sí? Y así vamos a estar un buen rato. Va sumando. Cuando querés en el día, chequea si tenés el monto que estabas buscando. Menos 1000, decía el amigo. Y te vas feliz a tu casa a pagar la deuda, decía. Ahí está, mirá. Si no hubiera puesto, viste que todo el pasado, si no hubiera puesto y se va para arriba. Bueno, pero yo no lo sabía. Entonces, si se va para arriba, también me conviene porque voy a ir achicando el drawdown de las que están arriba, ¿sí? Puta, sí. Bueno, che, ¿qué hora es? Uy, las 11:06, gente. Dale, subí, negra. Subí. Dale, pégale un tubazo como sos vos, oro. Angelito, dale que me voy. Vamos. ¿Me entendieron? Podemos estar todo el día, ¿eh? Vamos. Rompe esto, negro. Ah, fíjense en esto también. ¿Se acuerdan lo que les mostraba hoy? Miren. Retroceso, hay que chequear si es muy parecido a los promedios anteriores, ¿eh? Este es un poquito más, habría que chequear el de allá, a ver. ¿Dónde está la lupa acá, che? Ahí está, ¿ven?
Fíjense que son más chiquitos, los últimos. Ahí, entonces ese es el promedio, hay que sacar, ¿no? Ahí es parecido a este y ya lo terminó. Quiere decir que ahora la próxima puede ser, como puede ser que no, ahora puede ser que dispare para romper esa orden, ¿sí? Ahí, ¿ven? Y si dispara, un golazo. Y si no hubiéramos sacado nada acá abajo, otro golazo porque ya hubiéramos cerrado, ya me estaría yendo. Pero viste que quiero esperar un poquito más. Si llega a tocar acá arriba, gente, acá, chao. Abrazo para Pepe Mila, vamos. Va a poder romper la zona de resistencia que sería este fractal que generó acá, donde vas a encontrar balances, imbalances, perdón, order blocks, como vos le quieras llamar, lo vas a encontrar, ¿sí? Son zonas donde el precio se frena, como gaps también, como números redondos, como zonas psicológicas de Fibonacci, bueno, zonas, ¿sí? En horarios específicos. Redonditos también, ¿sí? 11, 11 y 30, 10, 10 y 30, horarios de apertura o cierre de sesiones. Bueno, a eso. Dale, Nero, dale que me quiero ir. Mirá. Ya me pagué acá 3 veces o 4 o no sé cuántas, pero si sube un poquito más, terminamos acá bien. Ojo, esto no es siempre así. Hay veces que, o estás un poquito más y hay veces que vas de acá hasta acá ganando, pic ganás, pack ganás, pic ganás, pack ganás, pic ganás. Y te hiciste en 2 minutos, ¿sí? Vamos. Mira, me pagaría la mitad de esta, pero la voy a dejar ahí. Si la toca, la va a volver a abrir. La idea es, no sé para qué le pongo el break-even, si me la va a volver a abrir. Pero bueno, me puedo pagar ahí la mitad de esta para mostrarles, a ver. Pará, aguantamos un poquito más, Aguantamos. Ahí, me pago ahí la mitad. Aunque sea eso, me pago. Si sube hasta acá, negro, cerramos todo, Una más, una velita más, vamos. 10 segundos. Después voy a armar otro robot donde voy a poder cerrar las operaciones como el de gestión, las órdenes positivas, las negativas, parciales. Después de hacer todo. Ahí está. Ahí me pagué un poquitito más. Si vuelvo a caer me abre la compra. Me agarró hipo. Ay no, mira, ahí saco los stop de los que venían. Me hubiera tocado acá también, ¿ven? El break-even. ¿Ven? Pack, me lo tocaba. Así que por lo menos me pagué 10 centavos. No interesa, lo que sea. Ahora, sigue subiendo. Y dale, negro. Cerramos, ahí vamos. Ya se la lleva hasta arriba. Quería ganar más el amigo. Vamos. Vamos, que me voy, negro. Vamos. Mirá, lo que hago es, le pongo el stop acá abajo y a esta le pongo el stop acá abajo. Para el ejemplo, así ya cierro. Ahí está. Me la cerró las dos. Ojalá que no. Y si la cierra no pasa nada. Ahí está. A esta le voy a poner más ahí. Ahí está. Ahí me la sacó. No. Ven, me estoy arrimando a lo que les decía. Mínimo eso. Me deja ahí. Pasó. Está bien. Ahí está. Bueno, ahí está. Cerramos todas. Ahí estamos, llegamos a la zona. No, más arriba. Quiero ganar un poquito más. Vamos. Dale, negro. Escucha. Vamos. Eso lo hace el trading stop, no yo, A lo que voy. Acá sí, acá lo voy moviendo yo. Pero acá le pones un trading stop. Pero como estoy yo, me gusta meter mano. Y sacamos $1.50. No importa. $10, 100. Lo que importa es que practiquen, gente. Bueno, gente, listo. Mirá todo lo que tuvimos que esperar. Que podría haber sido este ratito nada más. Ya van a ver toda esta vuelta. Y ahora seguramente, después de que te saca, esto es lo del TP y stop que decía el amigo. Ahora lo ve allá arriba multiplicado por allá. Por allá lo ve, allá. Decís, ¿para qué lo saqué? Te hubiera ido y volvía, encontrabas todas las órdenes abiertas en positivo y con el precio llegando a esta zona de resistencia que está acá arriba, que está bárbaro, que está por tocar, ¿ven? Pero bueno, estaba en vivo y metí mano. Llegamos, gente. Me voy. Chau. La UA. Chau. Tu risa es la magia de los rock and rollers.
Sumate, estamos todos los días en vivo, ya hace un par de años, y nos reincorporamos después de un descansito que tuvimos, así que bueno, estaremos sumando de a poquito, los espero mañana o pasado, escriban, súmense en el Discord y participen, gente, vamos, así lo vamos conociendo, y a Telegram, chau. Al diablo 3 veces vendiéndole flores y te llevaste. Perdón, miren, acá me había olvidado. Todavía seguimos con abierta el cazador de ballena. Ahí va casi en positivo. Lo rosa que se ve abajo sería el stop loss ocultos. Eso hay que ver si sigue subiendo. Va a terminar en profit y va a cerrar parciales de la orden que tengo puestas. Así que bueno, me faltaba ese. Chao, gente. Nos vemos. Nos vemos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlos. Acordate siempre, tatúatelo. Chau. Recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de recuerdos me traen.